Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a comenzar uno de los temas favoritos para mí, que es la célula. Vamos a recordar un poquito qué estuvimos viendo y por qué llegamos a este punto. En el temario anterior vimos la hipótesis de Oparin, en donde él decía que algunas moléculas orgánicas provenientes de moléculas inorgánicas y de las radiaciones se habían rodeado de una membrana y habían originado los coacervados, que según él son los antecesores de las primeras células, es decir, no son seres vivos. ¿Cómo se dio ese camino, esa transformación desde los coacervados a las células que sí tienen vida? Bueno, todavía los científicos están tratando de estudiarlo. Para aquellos que creemos en Dios, creemos que ahí estuvo la mano de Dios, ¿no? Que transformó esas moléculas orgánicas sin vida, esos coacervados, esos protobiontes en seres con vida, con características especiales. Bueno, vamos a ver qué es una célula. Hay dos definiciones de células que le quise dar. La primera, que es la más simple, que dice que la célula es la mínima porción de vida. Sí, si comenzamos a dividir qué es lo que tiene vida de lo que no tiene vida, vamos a decir que lo que no tiene vida serían las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, las macromoléculas, hasta los coacervados. Y después, de la célula para arriba, es decir, célula, tejidos, órganos, sistema de órganos, individuo, comunidad, población, etcétera, ya tenemos a lo que tiene vida, es decir, que cumple un ciclo dentro de su desarrollo, que tiene un principio, un comienzo y tiene un fin. Entonces, la mínima porción de vida conocida es la célula, por eso existen los unicelulares, como las bacterias y como también algunos protozoos, que son muy comunes y que son microscópicos. La otra definición de célula es la más completa, que se basa en la teoría celular y que dice que una célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. Estructural porque las células forman los tejidos que a su vez originan los órganos. Es decir, puede haber seres unicelulares, pero las células, una al lado de la otra, es lo que origina a un ser pluricelular. Eso es una estructura. Imaginen un tejido. Cuando mamá teje o la abuela teje, cada punto es necesario para armar todo el tejido que va a dar origen, por ejemplo, a un pullover. Funcional porque dentro de la célula ocurren todos los procesos necesarios para que ésta tenga vida. La célula se alimenta, se reproduce, respira, sintetiza sustancias, elimina desechos, al igual que nosotros que somos seres pluricelulares. La célula realiza todos los procesos para mantenerse con vida. Y de origen porque todos los seres vivos, sean plantas, hongos, animales, el hombre, comienzan siendo una única célula, la llamada célula huevo o cigota. Vamos a ver ahora qué condiciones tiene que tener algo para decir que es un ser vivo. Es decir, qué condiciones creen los científicos que tiene que cumplir un ente, un ser, para considerarse una célula o un ser vivo pluricelular. Primero, tiene que tener un límite que sea que la divida del medio exterior, es decir, esa presencia de membrana, ¿no? Un límite, como vimos, que fue muy importante para la formación de los coacervados y después de las células. La membrana que permite seleccionar las sustancias que entran y salen de la célula. Esto es importante, la palabra seleccionar. No es que todo entra y todo sale, sino que la célula sabe qué sustancias necesita y cuándo las necesita y cuándo no.
Otra característica es la capacidad de autorregularse y mantener su estabilidad química, lo que se llama o se conoce como homeostasis, que seguramente lo vieron el año pasado en las características de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen que mantener un equilibrio entre todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Se acuerdan que lo vieron? Es decir, autopoder regularse a sí mismo. ¿Está bien? Luego, tener la capacidad de reproducirse y perpetuar la especie, la vida. ¿Por qué? Porque si los seres vivos no se pueden reproducir, cuando mueren los adultos se termina la especie. La reproducción es la única manera en que se haga perpetua la vida, que puedan formarse, darse origen a nuevos individuos. Otra es la capacidad de intercambiar materia con el ambiente y obtener así la energía necesaria para poder vivir, para poder realizar los procesos y las actividades internas. Es decir, nutrirse, es decir, incorporar materia con energía, utilizar esa energía para realizar todas las actividades y utilizar la materia para reemplazar partes envejecidas de las células, reemplazar tejidos, etc. Bueno, nos metemos ahora en el tema de célula. Hay componentes comunes a todas las células, no importan los distintos tipos de célula que ustedes seguramente ya conocen. Hay 4 componentes que son importantes y que tienen que tener toda célula. El primero es la membrana celular o plasmática, que como ya dijimos, ese es el límite externo entre el interior de la célula y el exterior, tan importante para seleccionar las sustancias que van a entrar o no y las sustancias que van a salir o no. Muy bien. Otro de estos elementos es el citoplasma, que es el espacio interno de la célula que tiene un aspecto gelatinoso, formado mayormente por agua, sales y otras sustancias disueltas. Y es el lugar en donde se va a realizar todos los procesos necesarios para que la célula pueda vivir. Es decir, ahí en el citoplasma se va a realizar la respiración, la digestión de sustancias, la síntesis de nuevas sustancias o elaboración, la eliminación de los desechos, etc. Otro componente es el material genético o hereditario, llamado ADN, aunque se cree que el primer material hereditario de los primeros seres vivos no fue el ADN, sino otro llamado ARN, que también lo tenemos nosotros y que es necesario en nuestro organismo, en las células actuales, para fabricar proteínas que son tan importantes para la estructura de nuestro organismo, para la defensa, etc. Bueno, decimos que este material genético es el ADN, que es el que se transmite de la célula madre a la célula hija y contiene toda la información que controla y dirige el funcionamiento de la célula. Yo siempre digo que el ADN es como el director de la orquesta, ¿no? Que es el que va dirigiendo lo que cada uno de los músicos tiene que tocar. Entonces, el ADN, que es el que tiene toda la información, sabe cómo cada una de las células tiene que actuar, qué procesos tiene que realizar para poder mantenerse con vida. El último son los ribosomas, que son estructuras muy pequeñitas en donde se elaboran o se sintetizan. Recuerden que la palabra sintetizar es elaborar, fabricar, donde se fabrican proteínas. Yo sé que muchos no creo que todavía hayan visto este tema de proteínas en fisicoquímica, me parece que lo ven más adelante, pero las proteínas son muy importantes para los seres vivos. Tienen una función estructural, forman las estructuras, las paredes, las membranas, tiene función de defensa ya que crea anticuerpos, tiene función de movimiento, permite la contracción y relajación para que la célula se pueda mover, tiene función nutritiva para la creación, por ejemplo, de los músculos, tiene muchísimas funciones, por eso es tan importante y por eso la célula la fabrica en su interior. Como sabemos, las células se van a clasificar en 2 grupos de acuerdo a la ubicación del material genético.
tenemos las células procariotas, que son aquellas en donde el material genético o el ADN se encuentra libre en el citoplasma. Son las células más antiguas, las primeras en aparecer, y hoy en día las únicas que quedan de ese grupo son las bacterias, las que vimos como el comienzo de estos seres vivos en la Tierra. ¿Se acuerdan del tema anterior que hablábamos de bacterias? Y luego tenemos las células eucariotas, que es cuando el material genético se encuentra en un compartimiento separado del resto del citoplasma a través de una membrana que se llama membrana nuclear y forma el núcleo. Son características de las células más modernas, como las células vegetales y los animales. Se cree que a lo largo de la evolución, tener el material genético, el director de orquesta protegido, sirvió para defenderse del ataque de otras bacterias o de virus que podían llegar a perjudicarlo. Es decir, si uno mira la evolución biológica, todos los seres vivos tienen células eucariotas. Quiere decir que este cambio tuvo un éxito evolutivo. A la célula le vino mejor tener el material genético dentro de un núcleo. Nosotros ahora vamos a ver a las células procariotas, luego veremos a estas modernas o eucariotas. Así que bueno, seguimos aprendiendo. Bueno, acá tenemos una microfotografía de una célula procariota. En realidad es un esquema porque no se ve así en los microscopios. Son muy pequeños y solo se pueden ver a través de algunos microscopios ópticos muy potentes o los microscopios electrónicos. Este dibujo es el que ustedes tienen en el libro. Quise utilizar el mismo. Por eso si no ven muy bien las letras, las explicaciones, busquen en el libro que van a tener el mismo esquema. Bueno, acá tenemos una célula procariota típica, es una bacteria. Vamos a encontrar que está formada por 3 capas. De afuera hacia adentro, la primera capa, que la marco acá, es la cápsula. La cápsula cubre por fuera toda la bacteria. No todas las bacterias tienen cápsulas, pero la gran mayoría sí. Es una capa muy resistente que impide la pérdida de agua, es decir, la deshidratación, y también es lo que la hace resistente a los antibióticos. Vieron que hoy en día es muy común decir este antibiótico que antes servía, ahora ya no sirve más. Bueno, ¿por qué? Por esto que estuvimos viendo, que las bacterias a medida que van pasando el tiempo se van haciendo más resistentes, van evolucionando. ¿Qué es lo que evoluciona, que hace que se hagan más resistentes? Es esta cápsula. ¿Está bien? La cápsula también tiene unos filamentos o pelitos que se llaman pili. Los pili sirven para reconocimiento celular, son como las huellas dactilares. Es decir, cuando una bacteria se pone en contacto con otra, se tocan estos pilis y se dan cuenta si son bacterias extrañas y las tienen que defender o si son de la misma especie, son amigas y pueden seguir juntas. Por debajo de la cápsula vamos a tener la pared celular. La pared celular es aquella que le da resistencia y forma a la bacteria. Recuerden que si no, no tendrían forma, serían blandas. Entonces le da cierta estructura a la pared celular. Es permeable a algunas sustancias e impermeable a otras. Muy bien, por debajo de la pared celular vamos a tener a la tan importante membrana plasmática. Sabemos que es uno de los componentes que debe tener toda célula para ser considerada como tal. La membrana plasmática está formada por sustancias llamadas lípidos, que son grasosas, y por las proteínas de las que hablamos antes. Tiene permeabilidad selectiva, ya que selecciona las sustancias que van a entrar y salir de la bacteria para que pueda alimentarse, respirar, eliminar desechos, etc. Muy bien, en el interior de la bacteria encontramos el citoplasma, que acá no está marcado, pero recuerden que siempre tiene que estar.
y vamos a encontrar este filamento que parece, vieron, como un fideo en el interior, que es el material genético. El material genético, que es una molécula de ADN, que aunque ustedes la ven así retorcida, si la estiramos tiene forma de un círculo, es un cromosoma circular, y que, como vimos, es muy importante para transmitir las características hereditarias cuando se reproduce la célula. Está en un lugar central que se llama nucleoide. En biología todo lo que termina en oide significa falso. La palabra nucleoide significa un falso núcleo, porque en realidad recordemos que estas células no tienen núcleo. Y luego vemos unos puntitos que son los ribosomas. Los ribosomas, como dijimos, son las estructuras en donde se fabrican las proteínas tan importantes para la supervivencia de la célula. También algunas de las bacterias, no todas, tienen como unos penachos, como unos pelitos, mal llamados pelitos, que se llaman flagelos. Los flagelos son como látigos que se mueven y permiten que la bacteria se pueda movilizar en un medio líquido. ¿Se entiende? Bueno, seguimos con las características de las células procariotas. Parecen muchas, pero van a ver que ustedes ya las conocen por los temas que vimos anteriormente. Las células procariotas se originaron hace 3.800 millones de años. Son los seres vivos más antiguos en el planeta Tierra, los primeros en aparecer. Recuerden lo que vimos en las clases anteriores sobre la evolución de la nutrición, que siempre hablábamos de bacterias, y fueron las únicas en permanecer solas estas bacterias durante miles de años, hasta que después comenzaron a aparecer las células eucariotas, unicelulares, pluricelulares, etc. Estuvieron mucho tiempo viviendo solas en este planeta. Son las más abundantes y las que han colonizado distintos tipos de ambientes. Las podemos encontrar en zonas extremófilas, es decir, en extremos de presión, baja presión, alta presión, en alta o baja salinidad, en temperaturas extremas, por ejemplo, dentro de los volcanes, donde la temperatura es muy alta, o, por ejemplo, dentro de los glaciares, donde las temperaturas es de varios grados bajo cero. Hasta se las puede encontrar dentro del cuerpo de otros seres vivos, como en nosotros, en el intestino grueso, formando la flora intestinal. Pueden ser heterótrofas, es decir, que se comen entre ellas. Pueden ser autótrofas del tipo fotoautótrofas, que son aquellas que utilizan la energía del sol para poder crear su propio alimento. O también quimioautótrofas, que es cuando utilizan la energía de la degradación de otras sustancias, como por ejemplo las que viven dentro de los volcanes, que utilizan distintos compuestos de azufre que hay en mucha cantidad. Pueden ser anaeróbicas, es decir, fermentadoras, obtienen la energía de los alimentos en ausencia de oxígeno, o también aeróbicas como nosotros que respiramos ese oxígeno. Por esta razón, chicos, han logrado subsistir hasta nuestros días. ¿Vieron que el transformismo decía que el hombre era el ser más evolucionado? Fíjense cómo se han equivocado. Yo creo que ya nos queda en evidencia que las bacterias forman una especie que ha logrado el mayor éxito evolutivo a lo largo de todos los tiempos. Viven desde hace 3.800 millones de años. Todavía subsisten y subsisten de todos los grupos como en aquel momento. Así que fíjense si no adquirieron el éxito de poder sobrevivir. Aparte de eso, se reproducen con mucha facilidad. A partir de una sola bacteria, en el término de 4 horas, se pueden obtener 4.000 bacterias hijas. Miren qué rápido que lo hacen. En realidad su reproducción es por fisión, se dividen en dos. Primero duplican el material genético, el ADN se saca como una fotocopia y luego la bacteria se divide en dos. Y después esta hace lo mismo y se vuelve a dividir en dos. Por eso pueden formar tantos individuos en tan poco tiempo. Está formada el grupo
grupo de las células procariotas se dividen en dos grupos o subgrupos. Archaea, que es donde se encuentran las arquibacterias o arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas. Muchas de ellas se han extinguido, pero todavía siguen algunos grupos que son las extremófilas, las que dijimos que viven en condiciones extremas de presión, salinidad y de temperatura. Y luego tenemos las bacterias, el grupo bacterias, que son las eubacterias o bacterias modernas, que algunas provocan enfermedades en el hombre y otras se utilizan, no producen enfermedad y se utilizan para la obtención de bebidas o alimentos, como por ejemplo el vino, el yogur, quesos, etc. Otras forman nuestra flora intestinal, que sintetizan vitaminas K y D, que son muy importantes para el buen desarrollo de nuestro organismo. Por ejemplo, la vitamina K es importante para la coagulación de la sangre y también para la dureza de los huesos. La vitamina D es muy importante también para los huesos, para los dientes, entre otros beneficios. Para culminar este video vamos a ver las formas que pueden tener las bacterias. Hay tres tipos. Las que tienen forma de bastón, que se llaman bacilos, como por ejemplo el bacilo de Koch, que es el que origina la enfermedad llamada tuberculosis. Se llama bacilo de Koch gracias a que Koch fue el científico que las descubrió y les dio su nombre. También tenemos las bacterias en forma redondeadas que se llaman cocos, como las que forman el pus o la enfermedad neumonía o neumococos. Y luego tenemos otras bacterias que son alargadas y que están enroscadas como una especie de rulito, que reciben el nombre de espirilos, como por ejemplo la bacteria que produce la enfermedad llamada sífilis. Bueno, chicos, hasta acá llegamos al final de este video. Vimos lo que son las células, a qué se llama célula y vimos a las células más antiguas, las células procariotas. El decir que son las más antiguas no significa que están extintas, como vimos, siguen existiendo hoy en día y conviven con nosotros. Son bacterias algunas que provocan enfermedades y otras que son beneficiosas, que nos ayudan a mantenernos de otras, o sea, ponen un límite de otras bacterias que nos quieren producir una enfermedad o fabrican sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, como las de la flora intestinal, o también las utilizamos para crear algunas bebidas y alimentos. Bueno, espero que estén bien, que les haya gustado este video, que se sigan cuidando. Los voy a dejar con las actividades y bueno, como siempre, aquellos que tienen alguna duda, voy a abrir el foro para que me pregunten todo lo que necesiten. No esperen preguntar cuando tienen que entregar el trabajo. Pregunten, yo todos los días me meto en la plataforma o en mi mail para ver si me escribieron algo. Así que pregunten antes de tener que entregar el trabajo. Les mando un beso grande y nos vemos prontito en otro video. Chao, hasta luego.